Hola, espero que todos estén bien el día de hoy. Pues verán que tuve una cita con el dentista y no pude estar con ustedes el día de hoy. Sin embargo, les quiero dejar este video porque vamos ahora a trabajar con problemas en el álgebra. En temas anteriores, perdón, hablamos de lo opuesto de una operación, hablamos de cómo solucionar problemas de una incógnita. También hablamos de las reglas de exponentes, de raíces, de radicales, etcétera, y cómo estas son exactamente las mismas en álgebra. La única diferencia es que estamos trabajando con letras y números y no solamente con números. Entonces, básicamente aquí les quiero dar una simplificación del tema a venir. Entendamos entonces que la aritmética es la rama más fundamental de las matemáticas. Es la primera rama que se inventó básicamente para contabilizar lo que tenemos. En la aritmética, pues sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos en términos básicos. Por ejemplo, quiero saber cuántas vacas tengo, las cuento, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5 vacas. Me regalan 4. Entonces, ahí hago una suma. 5 más 4 son 9. Se me mueren 3. Esa es una resta. Me quedan 6. Fundamental, ¿no? Simplemente es contar y ver cuánto hay, cuánto queda, de cuánto nos toca. Una vaca tuvo un becerro. Ahora tengo 7. Tengo 2 hijos y les reparto de manera igual. A un hijo le doy 3, a otro hijo le doy 3, una división, y yo me quedo con la vaca recién nacida o lo que ustedes quieran, ¿no? Ese es el mundo de la aritmética, las matemáticas que usamos básicamente día con día. Sin embargo, estas no son suficientes para explorar problemas más complejos. Y otras ramas de las matemáticas se fueron desarrollando con el tiempo. De la aritmética sigue la geometría, que es con lo que se construyeron las pirámides en Egipto, las pirámides aquí en el continente americano, etcétera, etcétera. Y ya después se desarrolla el álgebra. Y como sabemos, el álgebra no fue suficiente y se tuvo que desarrollar el cálculo. Lo bueno es que aquí no vamos a hablar de cálculo. ¿Quién desarrolló el álgebra y dónde se desarrolló? El álgebra se desarrolla durante la época dorada del Islam, y esta la desarrolla el filósofo matemático Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi no es el que escribió el libro de Baldor, nada más está en la portada. Pero Al-Khwarizmi es una de las personas más importantes dentro de la historia de la ciencia de la humanidad, porque desarrolló el sistema matemático que nos permite tener computadoras, básicamente. Entonces, ¿de qué se trata el álgebra? El álgebra se trata de completar lo que nos hace falta, de encontrar un equilibrio, de poder entender el por qué estos números me resultan en esta cantidad. Y cuando hablo de números también incluyo a las letras, porque el álgebra, a comparación de la aritmética, utiliza símbolos para denotar valores desconocidos, pero valores desconocidos que debemos encontrar para encontrar un balance dentro de la ecuación. Y se preguntarán ustedes, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿En qué se utiliza en la vida diaria? Pues vamos a explorar un problema que yo me encontré.
Bueno, no me encontré, me lo dije, me lo trajeron, me lo propusieron y esta es la solución que yo di. Entonces, cuando hablamos de álgebra, estamos tratando de completar aquello que está incompleto y esa pieza debe de quedar de tal manera de que exista un balance, de que en realidad sí salga lo que digo que va a salir. Si esto no ocurre, quiere decir que pues esa pieza no queda y tengo que encontrar la pieza adecuada. Entonces aquí les presento este problema de hace creo 7, 8 años, donde básicamente existe un grupo de agricultores que tienen una asociación, donde cada socio pues tuvo que poner dinero para construir un pozo de riego, etcétera, etcétera. Cada uno de los socios tiene una parcela de tamaño diferente. Entonces se llega el tiempo de regar, no llueve, ya tienen el pozo y empiezan a utilizar el pozo. Al final del mes les llega un recibo de 20,000 pesos. Entonces básicamente llega mi papá y me dice que están diciendo que se quieren distribuir de manera equitativa el costo, pero que muchos alegan que esto no es justo porque los que tienen un terreno mayor usan más agua, por lo tanto más electricidad, que los que tienen un terreno menor. Entonces los que tienen el terreno menor van a salir perdiendo y los que tienen el terreno mayor van a salir ganando y eso no es justo porque pues se tiene que cobrar de manera equilibrada, ¿no? Entonces me pidió que le resolviera este problema. Pues yo me puse a resolver el problema. Y esta fue la conclusión a la que yo llegué. Le pedí el tamaño de las tierras de los socios. Este es un ejemplo. Son más. Este es un ejemplo. Entonces aquí tenemos una tierra de 2 hectáreas, una de 6 y una de 15. Sabemos que la persona que tiene la de 15 gastó más, muchísimo más que la que tiene la de 2. Entonces, si el recibo llega de 20,000 pesos y se distribuye de manera equitativa, el que tiene la tierra de 2, pues le va a salir muy caro, y al que tiene la tierra de 15 le va a salir muy barato. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, la propuesta que yo, presenté es de que vamos a cobrar proporcionalmente por la hectárea. ¿Y esto cómo ocurre? Bueno, tenemos una lista de tierras, 15, 2 y 6. Cada una de estas tierras utilizó un número de kilowatts hora a costo por peso. En el recibo de la luz o la información que me presentan a mí viene la cantidad total del mes, que son 20,000 pesos. Entonces, ¿qué se me viene a mí a la mente? Se me viene una multiplicación y se me viene una suma. Voy a multiplicar la cantidad de hectáreas que conozco por la cantidad de dinero que utiliza cada hectárea que no conozco y todo eso va a ser igual a 20,000 pesos. ¿Sí? Entonces aquí formo la ecuación. 15 hectáreas X, porque no sé cuántos kilowatts hora usó. 2 hectáreas X, porque no sé cuántos kilowatts hora usó. Y 6 hectáreas X, porque no sé cuántos kilowatts hora usó. Entonces aquí tengo dos cosas.
La primera es lo que conozco o lo que sé, lo que es la constante, que es la cantidad del área del terreno. ¿Sí? Esa es mi constante. Esa no va a cambiar. X es el valor desconocido que sí va a cambiar. Porque dependiendo del tamaño de la tierra, así es como se va a cobrar. Y como no lo conozco, va a variar. ¿Sí? Entonces aquí utilizo la X como la muletilla que simboliza el número que voy a multiplicar las hectáreas para encontrar el costo de ese terreno. Una vez más, el total ya lo conozco. El total es 20,000. De eso no hay duda. La cosa es de que ese total está incompleto. ¿Por qué está incompleto? Porque no conozco el valor de kilowatt hora, que es lo que voy a calcular. Ya que formulé mi ecuación, la voy a simplificar. Si se acuerdan, aprendimos que números que comparten la misma base se pueden sumar. Entonces aquí hago lo mismo. 15x es lo mismo que 2x que 6x. Entonces lo sumo todo para obtener 23x. ¿Sí? Como ven en el proceso de formulación, básicamente estoy presentando el problema y una solución posible. Ya que formulé la solución, la empiezo a resolver y es donde aplico las otras reglas. Aquí puedo simplificar porque 15x, 2x y 6x se pueden sumar. ¿Sí? Porque son las hectáreas multiplicadas por el mismo costo que va a dar 20,000 pesos. Entonces, como los términos son iguales, sumo 23x igual a 20,000. Y empiezo a hacer la cuenta. Desarrollo mi ecuación. Despejo la x. Entonces postulamos que 23 hectáreas multiplicadas por el costo de electricidad nos tiene que dar un total de 20,000 pesos. Entonces voy a despejar la x. Si multiplico 23 por x, son 20,000. Por lo tanto, si hago lo opuesto, o sea, dividir 20,000 entre 23, obtendré el valor de x. Aquí es donde entra esa regla de opuestos. ¿Sí? ¿Qué es lo opuesto de multiplicar? Dividir. Por lo tanto, si multiplico 23 por x y me da 20,000, al dividir yo 20,000 entre 23 me va a dar x. Entonces prosigo a despejar. 23x es igual a 20,000. X es igual a 20,000 entre 23. Por ende, x es igual o aproximadamente a 869.57 pesos por hectárea. No he terminado. ¿Por qué? Aquí ya determiné un precio. ¿Sí? Pero tengo que estar seguro de que mi procedimiento estuvo correcto. Por lo tanto, es donde comienzo a buscar el balance. Entonces, según nuestra cuenta, el valor de x es 869,57. Pero tenemos que estar seguros. Para eso puedo utilizar la ecuación simplificada. Puedo decir que 23 por 869.57 es igual a 20,000. Hago la multiplicación y me salen 20,000 con 11 centavos igual a 20,000. Aquí pues sabemos que no se puede pagar menos de un centavo. Por lo tanto,
El resultado está dentro del margen de error. Son 20,000 con 11 centavos que podemos redondear a 20,000. Entonces podemos determinar que X es cierto, ¿sí? Entonces aquí llegamos a la conclusión de que el valor por hectárea es de 869.57 en esta cuenta. Por lo tanto, para saber cuánto te toca, vas a multiplicar 869.57 por las hectáreas de tu terreno y eso es lo que vas a pagar para este ciclo, ¿sí? Porque sabemos que el valor de la luz cambia, etcétera, etcétera. Supongamos que se mantiene constante, que no hay cambios, que no hay incrementos en el costo de la luz. Ese es el costo por hectárea, entonces se multiplica por el costo de hectárea y eso es lo que se paga, ¿sí? Entonces aquí utilizamos álgebra para resolver un problema, para resolver una disputa. Y eso es lo que Al-Khwarizmi quería. Eso es lo que Al-Khwarizmi buscaba. Porque él buscaba, por ejemplo, la distribución de una herencia o ciertas cosas en contabilidad que se hacían un poquito más complicadas que la aritmética no podía resolver. Entonces, si utilizáramos nada más aritmética pura, sería pues somos tres socios, viene de 20,000 entre tres y nos toca de tanto, pero eso no sería justo por el simple hecho de que las tierras no son del mismo tamaño. La tierra de uno es más grande que la del otro, entonces el de la tierra más pequeña tendría que pagar más y el de la tierra más grande tendría que pagar menos. Entonces el álgebra nos saca de este tipo de aprietos. Entonces nosotros al leer un problema lo tenemos que analizar, ¿sí? Dentro de ese problema va a haber dos cosas. La primera es la constante, o sea, el valor que no cambia. En el caso de este problema, la constante son los terrenos. Mañana no voy a tener menos, pasado mañana no voy a tener más. El tamaño del terreno va a ser el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a variar mes con mes? El costo de la luz. Eso lo vamos a representar entonces con la X o con cualquier letra. Aquí pude haber puesto E de electricidad o L de luz o C de costo, ¿sí? No importa. Pero ese valor que cambia, ese valor variable, es el que está representado con la letra. Entonces nosotros cuando leemos un texto y nos pide que resolvamos dicho texto utilizando álgebra, tenemos que identificar estos dos factores. ¿Qué factores son constantes? ¿Qué factores son los que cambian? ¿Qué factores son los que son desconocidos? Y los que son desconocidos los vamos a representar con una letra. Ahora también recordemos que estas letras se gobiernan por las mismas reglas que los números. Como les decía anteriormente, no puedo sumar o restar coeficientes que no comparten la misma base. Igual con las letras. 4x más 3y no se puede sumar. Pero 4x por 3y sí se puede multiplicar, ¿sí? Entonces son de los detallitos que debemos de poner atención. De ahí la importancia, como les decía al principio, de aprendernos las reglas básicas anteriores. Entonces llegamos a la conclusión de que lo primero que debemos de hacer es analizar el problema. ¿Cuáles son los componentes del problema? Ya que encontramos los componentes del problema, vemos qué nos están pidiendo y cómo podemos llegar de una manera más sensata a esa solución utilizando las reglas. Y ya al final, probar nuestra hipótesis con el método de balance, al sustituir el valor de la variable con el del valor que encontramos. Y así básicamente es como tenemos que programar nuestra mente para resolver este tipo de problemas.
Entonces para mañana, que ya haya regresado, vamos a aprender a resolver problemas de palabras con álgebra. Entonces esta es una introducción breve a lo que viene. Espero que les haya ayudado y que tengan muy buen día.